Ya sea que estés buscando mejorar tu experiencia, aumentar tu velocidad, prevenir lesiones o simplemente entender mejor cómo funciona tu cuerpo, este es el lugar para ti. Así que prepárate para profundizar en la ciencia del deporte de una manera accesible, divertida y sobre todo práctica. Comencemos este viaje hacia un rendimiento optimizado. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a 10X Sport and Science. Optimiza tu rendimiento con ciencia. Soy Leonardo Lagos Hauser, doctor en biomecánica, investigador apasionado y corredor de montaña. Este podcast es para ti y está diseñado para aquellos que quieren llevar su rendimiento deportivo al siguiente nivel, combinando la ciencia más reciente con estrategias prácticas que puedes aplicar en tu entrenamiento deportivo. Vamos al capítulo de hoy. Bienvenidos a Tenex Sports and Science o Sports Science. ¿Cómo están? ¿Cómo está, gente? Segundo capítulo ya. Vámonos hoy día con un temazo que es la progresión gradual para evitar lesiones y mejorar el rendimiento deportivo. Por acá, su servidor Leonardo Lagos Hauser, soy doctor en biomecánica, soy también corredor de montaña, como algunos ya lo habrán escuchado. Y estoy súper contento porque en realidad en el primer capítulo, en el cual hablamos un poquito de objetivos, ¿cierto? Método SMART y otras cosas, tuvimos buenos comentarios, la gente se acercó muy amablemente a dar su feedback, buenos comentarios desde la parte científica, desde el formato también, o sea, el grado de liviandad con que se toman estas cosas se agradece. Y también desde lo técnico, o sea, que se escuche bien, o que se vea bien y que sea fácil acceder a la información. Así que buena onda por ese lado. Bueno, un favor, si es que están ahí y todavía no lo hacen, suscríbanse. Es ir a la campanita si están en YouTube o si están en Instagram, o si están en Spotify. Y un mayor aporte puede ser escribir algo ya en la cajita ahí de comentarios. Dejen un saludo, dejen alguna pregunta, algunas cosas que quieran que pueda yo responder, investigar, lo que necesiten. Comentarles que esta comunidad va creciendo. Nos ha escrito gente o se ha suscrito gente desde, de octava región, donde somos nosotros, Concepción, desde Temuco, novena región. También, de varias partes de Chile, también de Argentina, Uruguay, hay gente de México y gente de España. Esto es nuestro pequeño universo por el momento de gente que nos está escuchando. Bueno, sin más, vamos al tema. Y antes darle gracias a nuestros auspiciadores, nuevos auspiciadores. No, mentira, no hay auspiciadores. No hay auspiciadores todavía, aún no llegan los auspiciadores, pero ya van a llegar. En todo caso, no importa si no hay auspiciadores, porque en realidad esto se hace desde un rincón, con más ganas que presupuesto y con ganas de hablar cosas interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar de progresión gradual del entrenamiento deportivo. Este es un enfoque que no solo es esencial para que mejores tu rendimiento, sino también para que puedas tú evitar lesiones que puedan detener tu progreso, ¿cierto? Cuando ya te has planteado un objetivo de entrenamiento y cuando vamos a decir como en chileno, cuando se te pasa la máquina y te pones a entrenar de más, ¿ya? Y no sé por qué de repente me lesioné, o no sé por qué de repente estoy rindiendo menos. ¿Por qué si es que estoy entrenando más, estoy rindiendo menos? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Ya? Entonces eso depende mucho de la planificación, ¿ya? Y también de uno de los principios, que es la progresión del entrenamiento. ¿Ya? El entrenamiento tiene varios principios. Bueno, está la parte individual, ¿cierto? Está la progresión del entrenamiento y hay otros, ¿bien? Que en algún momento lo vamos a conversar bien, ¿ya? En mi experiencia personal, ya como corredor, he visto particularmente cómo mucha gente, ¿ya?
aumenta de manera rápida la intensidad de sus entrenamientos, ¿va? No voy a mencionar a nadie, pero saben quiénes son. A mucha gente que aumenta de manera gradual la intensidad o trata de correr a la velocidad a la cual está corriendo alguien que lleva mucho tiempo entrenando, o suma mucho tiempo de entrenamiento, o corre mucho rato siendo que nunca han corrido tanto, ¿ya? Entonces, esto es un proceso. Cada persona es diferente. Obviamente hay gente que tiene un background deportivo mayor que otras personas. Hay gente que ha entrenado mucho tiempo, que ha tenido ciclos de entrenamiento y sabe lo que es. Por lo tanto, cambiarse de un deporte, por ejemplo, del ciclismo a correr, puede ser algo mucho más fácil que alguien que se cambia de, no sé, fútbol a correr o de patinaje a correr. ¿Bien? Pueden ser cosas diferentes. Y mucho más si es que hay gente que nunca hizo nada, nunca hizo ejercicio y se cambia a correr en montaña, a correr en plano. Bien. Y entonces, hoy vamos a explorar cómo la ciencia nos muestra la importancia, ¿no?, de avanzar, que sea paso a paso, que sea gradual, para que nos mantengamos, 1, saludable, 2, con una constante mejora, y 3, con una mente saludable, que eso es súper importante, ¿ya? Entonces, voy a presentar un par de cosas que son interesantes. Por ejemplo, como conceptos generales, cuando uno entrena, entrenar 7 veces a la semana, debemos tener claridad que no es saludable, ¿ya? No es saludable en las personas amateur y podría no llegar a ser saludable en las personas profesionales, élite, de alto rendimiento. Por eso ellos tienen profesionales que están ultra capacitados y están preparados para planificar el entrenamiento. Bien, y se les va entregando entonces los requerimientos que esta persona necesita en esa planificación de alimentación, de descanso, de... Se me cortó la grabación. Ahora sí. Bueno, en estos deportistas se trabaja la intensidad, la alimentación, el volumen, la frecuencia del entrenamiento. Se controla todo eso, ¿ya? La nutrición, cómo duermen. Se le hacen evaluaciones periódicas para ver si puede haber un grado de sobreentrenamiento, ¿ya? Y en el fondo hay que hacer que el cuerpo se adapte, ¿ya? Se adapte y a ir aumentando su pic de rendimiento. Ahora, esto es cada vez más complicado en gente deportista. Mientras mejor sea tu rendimiento, más difícil es subir esos umbrales. Lo positivo es que la gente más amateur, ¿cierto?, tiene grandes capacidades de mejorar su rendimiento deportivo, ¿ya? Ahora, bueno, ¿qué es el sobreentrenamiento? Que es una palabra que dije ahí a la rápida. El sobreentrenamiento es súper complicado, primero, porque puede que un deportista no se dé cuenta que está siendo sobreentrenado, y puede que el entrenador que lo tiene a cargo tampoco se dé cuenta. Entonces es importante conceptualizarlo, ¿bien? Si bien vamos a explicar en algún momento, porque tengo yo una lista de capítulos, les voy a contar un poco entre medio, como esto es una conversación. Voy a volver al sobreentrenamiento en breves, ¿ya? Voy a dejarlo marcado ahí en mi hojita, pero tengo... ¿Cuántos capítulos tengo? Tengo 50, anotado. Se fueron dividiendo en unidades. Ya, por ejemplo, estamos ahora en teoría de programación del ejercicio, vamos a pasar por biomecánica de carrera, vamos a ver nutrición, vamos a ver usos tecnológicos también para el deporte, entrenamiento y rendimiento, ya, ejercicios de flexibilidad, fuerza, entrenamiento cruzado, sesión de entrenamiento de intervalos, etcétera. Salud y prevención de lesiones, cómo escuchar el cuerpo, cómo saber cuándo subir o bajar la intensidad, riesgo de sobrecarga y cómo evitarlo. En fin, un montón de capítulos interesantes. Mentalidad y motivación, mentalidad positiva, cómo mantenerla durante carreras difíciles, fatiga mental. Así, diferentes unidades. Por ejemplo, estrategia de carrera es una unidad que tiene 5 capítulos, ¿ya? Estrategias de planificación de carrera, el pacing,
En fin, estrategias, fuentes combustibles durante carreras largas, tipos de terreno, condiciones, afrontamiento en condiciones climáticas. Ese me lo dijo el Jato de Epic y de Summit. Lesiones comunes, por ejemplo, diferentes síndromes, síndrome cintillelo tibial, fascitis plantar, cuándo consultar, cuándo no consultar, etcétera. Socialización y comunidad, cosas generales como beneficios de correr en grupo, compartir experiencias. En fin, hay un montón de cosas que me han ido compartiendo algunos colegas, compañeros, corredores, y que los vamos a ir diciendo. Ya, ahora sí, vuelvo a sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento se puede medir. Uno de los capítulos que no leí ahora tiene que ver con el sobreentrenamiento, pero adelantando un poco eso, a lo mejor debería adelantar ese capítulo. Ahí, por favor, comenten en YouTube o en donde sea que estén escuchando esta cuestión, de dónde son, hágame preguntas también si es que quieren, y bueno, si es que adelantamos el capítulo de sobreentrenamiento, pero se puede medir con la frecuencia cardíaca. Bien, una de las cosas interesantes es que los relojes deportivos ahora te hacen curvas de frecuencia cardíaca, o sea, tú vas a ver incluso en el reloj si tu frecuencia cardíaca de base en reposo es más alta que la frecuencia cardíaca normal que tiene. La frecuencia cardíaca cuando estás durmiendo también es importante, ya para ver si está más alta o no que cuando tú estás normalmente entrenando. En la actividad física va a ver que tus frecuencias cardíacas suben. Bien, eso está medido, tiene unos ciertos rangos. Estás más cansado, estás durmiendo mal, te estás volviendo más flaco, o sea, te estás enflaqueciendo porque la forma de transformar la energía, en vez de sacarla de algunos macronutrientes, la estás sacando de una síntesis proteica por necesidad. Tienes peor capacidad coordinativa, o sea, te estás descoordinando para caminar, para correr, te está costando más caminar, te está costando más bajar las bajadas, por decirlo así. Estás saltando menos. Esa es una buena prueba que se debería hacer, que es la prueba de saltabilidad, ya para ver cómo está tu fuerza en el tren inferior. En fin, estás más irritable también. Ya hay hartas cosas con las que se puede evaluar el sobreentrenamiento. Bien, entonces lo que queremos nosotros con este capítulo, lo que yo quiero, es que no se llegue al sobreentrenamiento. Y para no llegar al sobreentrenamiento hay que entender definiciones generales, conceptos generales de la progresión gradual, de lo importante que es ser gradual en el entrenamiento. Por ejemplo, con la síntesis de proteínas musculares, ¿ya? Las proteínas musculares o la síntesis de proteínas musculares ocurre 24 a 48 horas después de que tú haces un ejercicio. De hecho, se llama síntesis de proteínas muscular post-entrenamiento, ¿ya? Y esto ocurre después de que tú haces un entrenamiento de fuerza. Y la mejor calidad de esas proteínas ocurre 24 a 48 horas después. Por lo tanto, si yo meto otro entrenamiento de fuerza a las 24 horas, por ejemplo, hoy día voy a trabajar tren inferior y no me alimenté bien, no comí bien, y mañana voy a volver a meter otra actividad de fuerza, no le voy a dar el tiempo necesario para que ocurra esta síntesis proteica, ¿ya? Bueno, a lo mejor todavía no he explicado qué son las proteínas y sería bueno explicarlo. Las proteínas son como a ver, si vas a armar una casa, la casa tiene una arquitectura, tiene vigas, ¿cierto? Tiene palos, o tiene metalcom en el caso de que sean estos de aluminio, ¿vale? Y sobre estas vigas, sobre estos pilares de aluminio o sobre estos ladrillos, da lo mismo como sea la construcción de esta casa o de esta célula que estamos ahora hablando, se va a generar la construcción de la célula, ¿ya? Eso es y estamos construyendo particularmente la síntesis de proteína muscular, ¿vale? Entonces, esa síntesis de proteína necesita estímulo, o sea, para que se genere, necesita que tú tengas un estímulo de entrenamiento primero, tengas
el nutriente necesario para poder sintetizar esa proteína. O sea, tienes que haber comido gramos de proteína en la comida. Tienes que tener agua también en tu cuerpo y tienes que estar bien hidratado. Y tienes que tener descanso para que eso se genere, ¿vale? Las proteínas así como un elemento dentro de la actividad es fundamental. ¿Ya? Es fundamental porque son la base de la estructura de la casa. ¿Ya? Supongamos que los carbohidratos son lo que ilumina la casa. Y sin los carbos yo no puedo estar dentro de la casa, no puedo ver tele, no puedo ver Netflix, ¿ya? No puedo hacer nada en general, porque igual podría leer. Pero supongamos que una casa electrodependiente, o sea, sin carbohidratos, yo no puedo encender nada de una casa. Pero sin las proteínas yo no tengo casa. Y ese es un gran problema, ¿ya? Entonces, el primer concepto es síntesis de proteínas musculares, ¿ya? Para el tema de graduar el entrenamiento. Es decir, si yo hoy día tengo un entrenamiento, si yo mañana, en la mañana, tengo un entrenamiento donde voy a hacer ejercicios de fuerza, ¿ya? En el gimnasio o en la pista o en el cerro, que igual se pueden hacer de fuerza ahí. Yo tengo que suplementar los sustratos energéticos que son necesarios, ¿ya? Los carbohidratos, por un lado, va a haber un capítulo de eso, pero por ahí no pueden irse con la guata vacía, hacer un ejercicio de fuerza, ¿ya? Porque el entrenamiento va a ser malo, no va a ser de calidad, y lo que queremos son ejercicios de calidad, ¿vale? Hay otras estrategias de entrenamiento que tienen que ver con entrenar en ayuno, pero buscan otro tipo de otros objetivos, ¿ya? No necesariamente la hipertrofia o no necesariamente la mejor síntesis proteica. Entonces la proteína antes de entrenar o la proteína durante y después de entrenar también son fundamentales. Hay que ir viendo un poco cómo la suministro y en qué formato la suministro. Ya puede ser habiendo comido un buen pedazo de carne antes, ya puede haber sido comiendo un buen batido de proteína, puede ser proteína vegetal, bien. Así que bueno, da para una conversación bien interesante este tema de dónde sacamos las proteínas, pero quiero que quede la imagen de que hay que alimentarse, ¿ya? Un segundo concepto, bueno, lo primero fue extraído de Phillips, de un artículo del 2004, bien interesante, se los voy a dejar ahí el que lo quiera leer. Ya lo voy a traducir, esto es requerimientos proteicos y suplementación en deportes de fuerza, ¿ya? Esto lo publicaron en el Nutrition 2004. Voy a dejar el artículo ahí para que lo vean. Hay otro artículo interesante, ya de Kramer, no Kramer, el humorista, y este lo hizo Phillips, como el de... ¿Cómo se llama? El Phillips, el del humorista este que estuvo en Viña. No me acuerdo. López, que hablaba de Phillips. Ya, pero este que vamos a hablar ahora es de Kramer. ¿Ya? O Kramer. Este loquito, o este grupo de gente, habló de los decrementos en el rendimiento deportivo en ejercicios de resistencia de intensidad alta y otros tipos de ejercicios de entrenamiento, ¿ya? ¿Y a qué hace referencia principalmente este artículo? Hacia la fatiga y la recuperación, que es otro concepto que quiero instalar acá, que ya hemos hablado un poco. Entonces, mira, durante el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento, ¿vale? Los músculos se fatigan, ¿bien? Y en las fibras musculares se ocurren algo, ¿cómo lo digo? Que son micro desgarros, como micro desgarros. Hay rotura de fibra muscular, ¿vale? Por eso hay que sintetizar proteína, ¿ya? Porque al sintetizar yo estoy creando proteína, estoy creando la casa, ¿vale? En un ejercicio entonces yo me fatigo y existen desgarros, micro desgarros. Por lo tanto, la recuperación del ejercicio es esencial para la recuperación de estos micro desgarros. Bien. Tanto para la recuperación con la síntesis proteica como para la adaptación muscular.
¿ya? O neuromuscular, porque ahí se está adaptando el músculo, pero también el sistema nervioso que está implicado en la generación de fuerza, porque el músculo se activa, porque la electricidad que llega desde el sistema nervioso hace que se contraigan las fibras musculares, ¿ya? Como explicado en sencillo. Estas cosas, este descanso y esta adaptación muscular que va a ir mejorando con el tiempo a medida que yo vaya progresivamente aumentando las cargas y mejorando mi condición física, resulta en un aumento de la fuerza y en una hipertrofia muscular, ¿ya? Que son cosas diferentes. La fuerza es el volumen absoluto de fuerza que yo genero y se puede medir en kilogramos o en newton, ¿vale? Es cuán fuerte te aprietas la mano, básicamente. Y la hipertrofia muscular es qué tan grande es el músculo, ¿ya? Qué tan grande es, en este caso, el bíceps, por ejemplo, o la musculatura del antebrazo. Y resulta que esta hipertrofia puede ser... ¿Qué es la hipertrofia? Es cómo crece el músculo, es cómo crece la célula muscular. O la unidad fundamental del músculo se llama sarcómero, ¿ya? Y el sarcómero puede crecer de manera longitudinal, ya así alargar el músculo, o de manera transversal, ¿vale? Hacer más guatón en el fondo el músculo. Y hay diferentes ejercicios, hay diferentes actividades que hacen que el músculo sea más longitudinal o más transversal. Por ejemplo, los corredores de velocidad, ¿ya? Van a ver ustedes de 100 metros que corredores que tienen grandes cuádriceps, isquios, grandes glúteos, ¿cierto? Son muy transversales, ese músculo es muy grande. Pero en su contraparte, corredores de fondo, bien, de maratón, son súper flacos, ¿cierto? Pero son más largos. O sea, tienen músculos más largos, tienen cuerpos más largos también, ¿ya? Entonces, es fundamental. Ahora, de nuevo, el descanso adecuado te va a permitir que tu cuerpo se repare, literalmente se repare, ¿ya? Y que literalmente se fortalezcan estos músculos. Por eso, muchas veces es mejor, o sea, menos es más, como dicen ahí, ¿ya? Menos es más. Entonces, no sé si han escuchado, pero en los deportistas de fondo, muchas veces actualmente los entrenadores están recomendando una sesión de fuerza a la semana o 2 sesiones de fuerza a la semana en su carga, ¿ya? Pensar que esta gente mete mucho volumen en su entrenamiento. Bueno, ¿qué es el volumen? Ya. El volumen es una forma de dosificar el ejercicio, pero el volumen es el resultado de la multiplicación de la serie, ¿cierto? Por las repeticiones, por el tiempo, y eso te da el volumen, por los días, y eso te da el volumen de entrenamiento, ¿vale? También está la densidad de entrenamiento, que es qué tan condensado el entrenamiento en un cierto tiempo, y así, hay varias formas de planificar el ejercicio, ¿ya? En fin, pero lo que necesitamos es maximizar las ganancias de fuerza. ¿Y cómo maximizamos ganancias de fuerza? Alimentándonos bien, con proteína, dándole entre 24 y 48 horas de descanso, no volviendo a sobrecargar los mismos grupos musculares, ¿ya? Y haciendo una carga gradual en el tiempo, ¿ya? O sea, lo ideal es que si yo repito la misma rutina de ejercicio, voy a tener un crecimiento muscular, pero va a llegar hasta cierta parte, ¿no? El resto no va a crecer más allá, por más que queramos. Entonces, hacer lo mismo tampoco genera grandes cambios. De nuevo, en una persona que es sedentaria, que está entrando en una actividad deportiva, probablemente hacer lo mismo durante varias semanas sí va a generar mejoras, ¿ya? Pero hacer lo mismo durante más de 2 meses, no, después ya se va a estancar, no va a ser lo mismo, ¿ya? Eso. Entonces, necesitamos tiempo de recuperación. El cuerpo no puede completar los procesos sin este tiempo de recuperación, y sin este tiempo disminuye la eficacia del entrenamiento. Y algo que es fundamental también es que aumenta tu riesgo de lesionarte, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos haciendo también una introspección de cómo, si ya me lesioné, en el fondo, bueno, ¿por qué me lesioné? Le metí la pata a fondo y entrené muy seguido, muy constante,
o no entrené tan seguido, pero en realidad cada entrenamiento lo hacía demasiado a tope, o no me alimenté lo suficiente. Y saben que falta mucha cultura en términos de alimentación. Hay mucha gente que empieza a entrenar y no cambia su alimentación. Y la realidad es que la alimentación es fundamental para poder tener buenos entrenamientos y no lesionarse y tener buenos resultados. Ya no solamente es importante alimentarse cuando yo voy a una competencia o en la competencia o al final de la competencia. Es súper importante también alimentarse para los entrenamientos. Al final yo estoy 3 o 4 meses entrenando para una carrera que va a durar una mañana, ya, o un par de horas. Pero la mayor carga de entrenamiento se genera esos 3 o 4 meses antes de la carrera. Bien, súper importante. Ya, vamos entonces ahora a otro campo en este tema de la progresión de entrenamiento, que tiene que ver con la resistencia y con la capacidad cardiovascular. Antes hablamos un poquito de fuerza y ahora quiero hablar un poco de la capacidad cardiovascular. Particularmente vamos a citar a dos sujetos, a Joyner y a Coyle. Esto es ya del 2008, pero que sigue teniendo injerencia en el 2024, que son los ejercicios de resistencia, cómo se ve la fisiología de los campeones. ¿Sí? Así se llama el artículo científico. Ahí lo pueden ir a leer. Bueno, dramáticamente todas estas cuestiones están en inglés. Ya no es que a mí me guste leer en inglés, pero están ahí. Son buenos artículos y el que tenga la posibilidad de ir a leerlos, que los lea. Ahora se puede ocupar traductor y cosas así que facilitan mucho la lectura del English. Bueno, ¿qué pasa con las adaptaciones cardiovasculares? Porque una cosa es la fuerza, ¿cierto? Y uno puede tener... Yo creo que son dependientes. La fuerza es dependiente de lo cardiovascular, ¿ya? Porque una persona puede estar cardiovascularmente apto. Voy a dar mi caso personal. ¿Ya? Tengo súper buena resistencia. Tengo buena cabeza, igual soy capaz de correr harto tiempo en condiciones bien difíciles. Pero no entreno. Iba a poner una excusa. No tengo tiempo, iba a decir, pero en realidad el tiempo no es... El tiempo uno no lo puede empaquetar, pues el tiempo es nomás, pues todos tenemos el mismo tiempo. En realidad no lo he puesto dentro de mis prioridades. No he puesto dentro de mis prioridades el entrenamiento de fuerza. Y debería ponerlo. ¿Por qué? Porque independiente de tener súper buena resistencia cardiovascular, después de varias horas corriendo, después de 3 o 4 horas corriendo, empiezo con problemas de fuerza, que son las típicas molestias a nivel de la rodilla y otras cosas. ¿Ya? Entonces creo que son dependientes. Ese es mi caso particular, ¿no? Uno tiene su diagnóstico hecho y tiene que hacerse cargo. Así que me voy a hacer cargo de eso. Ahora, el entrenamiento de resistencia claramente mejora las capacidades cardiovasculares de la persona, ¿ya? ¿Y cómo las mejora? Hay procesos de neovascularización. ¿Qué es la neovascularización? Son nuevos vasos sanguíneos que llegan, que crecen en los músculos, ¿ya? O sea, yo hago que mis músculos estén mucho más irrigados para que esta síntesis proteico anterior que les decía sea mejor, para que también el envío de cosas que viajan por la sangre, ya los fluidos que viajan por la sangre, incluidos los iones y todas esas cosas, lleguen de manera más rápida también al músculo periférico, ¿ya? A todos los músculos, no solamente a los músculos que hacen fuerza, también a los músculos respiratorios, que son importantes, ¿ya? A los músculos, a la parrilla costal, a los músculos accesorios que están en el cuello, en fin, ¿ya? Entonces, esto hace que también nuestro corazón sea más eficiente para bombear sangre, porque tiene menos resistencia. Si tiene menos resistencia, por lo tanto el bombeo de sangre es mejor. Pero además, la capacidad cardíaca mejora. O sea, la contractilidad cardíaca mejora, ¿ya? Y también crece el corazón, ¿ya? También crece. Hay que tener ojo ahí, por eso hay que hacerse evaluaciones cardíacas o evaluaciones cada cierto tiempo,
Porque los deportistas, el problema es que el corazón crece hacia adentro. O sea, no digo que esto pase en todos los sujetos, ya, pero en sujetos ultra entrenados y que pueden tener problemas, el corazón se empieza a hipertrofiar en el miocardio, ya, se empieza a hipertrofiar hacia adentro. Eso hace que las paredes cardíacas, que la parte que está dentro del corazón, estoy tratando de explicar lo más simple posible, que el ventrículo, que es de donde sale la sangre, ese espacio disminuye porque se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer el músculo hacia adentro. Entonces hay que tener regulado esto. Por eso es importante hacerse exámenes de control con médicos del deporte principalmente, que es lo que yo sugeriría. Está en Chile la especialidad de medicina del deporte. Todavía no está regulado como en otros países, que tú para hacer cualquier actividad física tengas que pasar por un médico del deporte, ¿ya? Y él te tiene que dar el apto médico, como se llama. Pero acá en Chile tú deberías hacerlo. Ya hay médicos del deporte, hay algunas generaciones, creo que van como 2 o 3, así que deberían ir para allá, ¿ya? Porque son especialistas en el mundo del deporte, y si ve algo raro, él te va a derivar a no sé, traumatólogo, cardiólogo, lo que sea, ¿ya? Bueno, no sé si sabían ustedes, pero el corazón, las heridas del corazón no se curan. ¿Sabían eso? Porque el corazón no hace mitosis. Entonces, por lo tanto, como no hay mitosis, no se reproducen las células musculares. Bien. Entonces, por eso nosotros no tenemos la capacidad de que el corazón, cuando tiene una herida, se vaya recuperando. Otra cosa es que la capacidad pulmonar mejora, ¿ya? O sea, es decir, el sistema cardiopulmonar es una cosa que funciona en conjunto. El intercambio gaseoso que ocurre a nivel alveolar, ¿ya? O sea, llega la sangre venosa, ¿vale? La sangre venosa con carga, con cuestiones que hay que eliminar, dentro de ello el dióxido de carbono, pasa por los pulmones, o estoy explicándolo simple, pasa por los pulmones, luego llega el aire que nosotros inhalamos, dentro de ello oxígeno, ¿cierto? Una carga en un porcentaje, y se genera el intercambio gaseoso y llega más oxígeno. O sea, se cambia el oxígeno por el dióxido de carbono y ya pasa a llamarse de sangre venosa a sangre arterial. ¿Vale? Y ese intercambio, esa capacidad pulmonar, mejora cuando yo entreno, ¿ya? Y esto, sumado a la densidad capilar que mejora los músculos, mejora la capacidad cardiopulmonar, ¿cierto? Porque mejoró la contractilidad muscular por un lado, la capacidad de bombear sangre, mejoró la capacidad pulmonar y mejoró la densidad capilar, ¿ya? Ahora, estos procesos requieren un estímulo, así como en la fuerza. Yo necesito, tengo que esperar 48 horas, y por lo tanto ojalá no meta más de 2 sesiones de fuerza del mismo grupo muscular en una semana, ¿ya? Insisto, esto depende mucho del ejercicio y estoy tratando de hacerlo lo más general posible, porque obviamente aquí me puede retar la gente que hace ejercicios de calistenia y otras cuestiones, ¿ya? Para ello habría que hacer un podcast particular, ¿ya? Particularmente en las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio, o sea, para que tú mejores tu capacidad cardiovascular, está justificado una frecuencia de entrenamiento de entre 3 a 5 veces a la semana, ¿ya? Por ahí, no menos de 3. Tiene que ser entre 3 y 5 veces. O sea, correr 2 veces martes y jueves, como en mi caso, está bueno para mantener, pero no está bueno para mejorar, ¿ya? O sea, tengo que meterle una tercera sesión y una cuarta, ojalá, ¿ya? Y una quinta, decía, o sea, puedo hacer la típica 3 cortas, por decirlo así, 3 sesiones de 1 hora de buena calidad, de 1 hora, 1 hora y media, y puedo meter 2 largos en la semana, ¿ya? Un buen largo y otro no tan largo. y con eso ir mejorando, ir planificando mi entrenamiento, ¿ya? Sin embargo, como con el entrenamiento de fuerza, también es necesario balancear esta cuestión, ¿ya? Porque para que no exista la fatiga crónica y el sobreentrenamiento, de nuevo, ¿ya? O sea, yo no saco nada con estar fatigado constantemente y ir a correr. Tengo que darme tiempos de descanso, ¿ya? Necesariamente. Ahora,
hay un principio, ya, que se llama el principio de sobrecarga, ¿vale? Esto yo lo saqué de otro artículo también bien interesante del 2013. Y ya pasamos al ítem de riesgo de lesión y sobreentrenamiento. Entonces voy a hablar acá de principio de sobrecarga, pues voy a hablar de sobrecarga crónica y efectos negativos de sobreesfuerzo. Pero particularmente lo de sobrecarga, que es súper viejo, ¿ya? O sea, esto se sabe hace harto rato. Es un artículo de Hickson del año 80. Quise ir a buscar un artículo histórico para que vean que esta cuestión es más vieja que el hilo negro, ¿ya? Y cómo esto interfiere, así se llama el artículo, ¿no? La interferencia del desarrollo de la fuerza con entrenamiento simultáneo de fuerza y resistencia, ¿ya? O sea, cómo se genera la interferencia, ¿ya? Entonces, aquí estoy, fatiga, principios de sobrecarga. Entonces, ¿qué le invento esto? No. Mira, el cuerpo pasa por un periodo de adaptación. O sea, se adapta al entrenamiento de resistencia, ¿vale? Mediante un principio que se llama principio de sobrecarga progresiva. Su nombre es bastante decidor. O sea, yo voy haciendo una sobrecarga progresiva del entrenamiento y esa sobrecarga progresiva puede ser en más fuerza, bien, más tiempo entrenando, más días entrenando, ¿vale? Menos tiempo pero más carga, o más tiempo pero menos carga. Cambio en la forma del terreno, en las inclinaciones, le puedo agregar lastre. Bueno, todo eso tiene que ver con lo progresivo del entrenamiento, ¿ya? Lo interesante es que la progresión está determinada o está pareada con que los sistemas cardiovascular, que lo hablamos recién, y muscular se van fortaleciendo, ¿ya? Gracias a que hay un estrés que está controlado, ¿vale? Hablamos del eustrés, o sea, el buen estrés para tu cuerpo y no el distrés. El distrés, este estrés malo que hace que tu cuerpo empeore, ¿cierto? Se estrese, se fatigue, se sobrecargue y finalmente se lesione. Entonces hablamos del estrés, pero del eustrés, el buen estrés, ¿vale? Que es el estrés que se aplica en un día de entrenamiento normal, ¿cierto? Que no es lesivo, pero que te exige, ¿vale? Ahora, si la frecuencia de este estrés es demasiado baja, las adaptaciones son insuficientes, ¿vale? Entonces, como entrenador o yo como deportista tengo que ser consciente que entrenando lo mismo no voy a mejorar, ¿ya? Solo me puedo mantener. Yo no puedo mantener mi condición, pero no la voy a mejorar, ¿ya? Ahora, si es demasiado alto, puede haber un riesgo de sobreentrenamiento. Este sobreentrenamiento puede producir una reducción del rendimiento y al mismo tiempo un aumento en el riesgo de las lesiones, ¿ya? Entonces, la magia en esta cuestión está en saber cuánto es lo mínimo que yo tengo que entrenar para mantenerme, cuánto es lo mínimo que yo tengo que entrenar para generar cambios, principio de sobrecarga, y cuál es lo mínimo que yo tengo que entrenar para generar un sobreentrenamiento. Y eso es ciencia, ¿ya? Eso es ciencia, ¿vale? Y eso lo tiene que hacer, o sea, uno lo puede saber, sí, lo puede saber con la experiencia, probablemente la gente que ya lleva harto tiempo corriendo lo sabe. Pero normalmente esto se hace con estudios, ¿ya? O sea, yo tengo que ir haciendo una curva de entrenamiento, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, yo puedo ir evaluando mis curvas de estrés, pero también se hace con lactato, se hace con exámenes de consumo de oxígeno máximo,
se hace con test de potencia, se hace con pruebas de saltabilidad, se hace con test psicológicos, se hace con encuestas, en fin. O sea, hay un montón de formas en las que uno puede saber. ¿Ya? Vale, voy a avanzar un poco. Voy a hacer algo aquí primero. Ahí sí. Hice un clic al micrófono para que no se me apague. Que tiene que ver con la sobrecarga crónica. ¿Ya? O sea, estamos en el campo ahora de lesiones y sobreentrenamiento. ¿Ya? O sea, en el macro paraguas, ¿cierto? De la progresión del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la sobrecarga crónica? ¿Qué es? Bueno, cuando hay sobreentrenamiento, tú no te vas a dar cuenta al inicio, ¿ya? Y el cuerpo no tiene suficiente tiempo para recuperarse del estrés. Eso es, ¿ya? Del estrés acumulado, de las sesiones de entrenamiento que han sido intensas, que han sido frecuentes, que muchas veces no se han planificado bien, o que sí se han planificado bien, pero que yo no he respondido bien. Puede que una cuestión esté súper bien planificada, puede que el profesional que está trabajando contigo sea excelente, ¿ya? Y justo descansamos las semanas anteriores para que esta semana de carga no hayan problemas. Pero tú, no sé, tuviste un problema con un hijo, con tu señora, con tu esposo, con tu trabajo, te alimentaste mal, comiste mal, dormiste mal, etcétera. Ibas hasta camino al entrenamiento y te chocaron. Bien, cualquiera de esas cosas que tiene que ver con las variables nutricionales, deportivas, biomecánicas, del sueño, etcétera, también pueden influenciar una fatiga crónica, ¿ya? Ahora, entrenamientos intensos, voy a irme por el lado de entrenamientos intensos y frecuentes, o sea, entrenamientos demasiado intensos o demasiado frecuentes en los cuales no se hace el pare, ¿no?, de descanso, pueden generar disfunciones hormonales, ¿ya? Y estas disfunciones hormonales ya con eso se pone serio, porque las hormonas están metidas en un montón de cosas. De hecho, el músculo es un generador, es un regulador endocrino, ¿ya? Junto con otros elementos que son endocrinos también, pero el músculo es uno de ellos. Por lo tanto, si hay fatiga crónica, va a haber alteraciones hormonales, van a haber un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Ahora, hay un dato así como certero, y es que entrenar más de 6 veces por semana sin un descanso adecuado se ha asociado con un mayor riesgo de lesiones por sobreuso, ¿ya? Por eso es que se está mirando el formato de entrenamiento que tiene ahora el récord mundial de maratón, que en este momento se me va, que no es Kipchoge, que es el otro. Por favor, ahí pónganme en los comentarios cómo es que se llama, que no me acuerdo. Pero este gallo entrena 7 veces por semana, ¿ya? Entonces, los fisiólogos del deporte están viendo cómo responde, ¿ah? Están tratando de obtener datos para ver realmente cómo lo ha hecho, ¿ya? Por otro lado están las escuelas escandinavas, ¿no?, de entrenamiento. Son grandes volúmenes, pero con mayor tiempo de distancia entre ellas, para que haya una buena recuperación. Pero sin embargo hay sujetos que tienen grandes consumos de oxígeno, grandes VO2 max, por lo tanto no es tan aplicable en nuestra realidad. En fin, ya, pero el tema, me estoy desviando nuevamente, es que hay tantas cuestiones que hablar en deporte, son un montón ahí. Demasiadas cosas. Pero bueno, más de 6 veces por semana, ojo con la sobrecarga. Probablemente la gente que entrena para distancias largas, o que está entrenando, no distancias largas, pero que está entrenando para hacer cualquier tipo de entrenamiento y le está metiendo duro, sepa que el sobreentrenamiento puede generar sobrecarga crónica. Y esa sobrecarga crónica y mi hija está molestando, está más que molestando, está gritando. Eso puede generar lesiones. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos del sobreesfuerzo en las personas? Bueno, entrenar con demasiada frecuencia puede resultar en un estado catabólico,
Catabólico, ¿qué es esa cuestión? ¿Catabólico? ¿De qué se trata? Pasa que el cuerpo comienza a... ¿Cómo lo explico? A comerse, puede ser. Descomponer es la mejor palabra. Ya, puede descomponer el tejido del músculo. Ya, lo descompone. Cuando yo entreno muy seguido, empieza a descomponer. Porque necesita liberar energía. Eso es catabólico. ¿Ya? Ahora, el lugar de liberar la energía de manera tradicional con los carbohidratos, lo que hace es catabolizar, o sea, descomponer tejido en vez de sintetizar proteínas. O sea, descompone tejido en vez de sintetizar tejido. Y ese es un problemazo. Ya es un problemazo porque lo que decía antes, la gente se empieza a volver más flaca. Su elemento, más que flaco, su elemento fundamental, que es la arquitectura con la que está generando el músculo, se la empieza a comer, básicamente. Y es un problema, ¿ya? Y esto no solo va a limitar la ganancia de fuerza, ¿ya? Y de resistencia al final. Y fuerza y resistencia. Es un temazo también para discutir qué fuerza y qué resistencia, ¿ya? Sino que también aumenta la susceptibilidad de lesiones musculares, pero también articulares. Ya aquí un puntito interesante. Esto fue sacado de un artículo de Fry del 91. Esto es súper... Fui a buscar artículos viejos para que vean en el fondo lo antiguo que está esto. O sea, esto es súper viejo, más viejo que el hilo negro, súper viejo. ¿Ya? O sea, y se ha seguido comprobando. Y estas cosas en algunos casos se han ido actualizando. Pero a mí lo que me importa es que sepan lo general, o sea, las bases del entrenamiento. Entonces, lo que iba a decir es que no solo hay lesiones articulares, ¿ya? O sea, no solo hay lesiones musculares. El músculo está directamente relacionado con las articulaciones. De hecho, la articulación es un elemento de estabilización, o sea, se estabiliza mediante elementos pasivos, que son la cápsula articular. La cápsula es como una bolsa que envuelve a la articulación, que ¿cómo decirlo? Sí, es como un elástico muy duro que envuelve toda la articulación. Y ese es un elemento pasivo de estabilización. Después están los ligamentos, ¿ya? Que los ligamentos también son elementos pasivos de estabilización y estos se estiran más, ya que una cápsula, son más estirables. Bien, también son elásticos. Y después tenemos elementos activos de estabilización de una articulación. Dentro de estos elementos activos, nosotros nos encontramos con los músculos, ¿ya? Los músculos son fundamentales. De hecho, cuando a una persona le duele una articulación, una persona con artrosis, por ejemplo, artritis, cualquier ese tipo de cosas, o un deportista que empezó con dolor articular, el tratamiento número 1 es aumento del trofismo muscular, aumento de la fuerza muscular. ¿Ya? Tratamos de aumentar la fuerza en su componente longitudinal y transversal. El sujeto va a tener más fibras musculares, va a tener más fuerza. Si tiene más fuerza, la disipación de la energía que asciende cuando yo doy un paso y doy un paso en el suelo, y esta fuerza asciende por el... Tiene que haber sonado fuerte en los parlantes, disculpen, a ver, ahí. Tiene que haber sonado fuerte. Bueno, la energía asciende, la fuerza reactiva del suelo se llama, asciende por los huesos, bien, y por los músculos. Si yo tengo poca densidad muscular, ese impacto va a ascender directamente por los huesos y va a ir a la parte articular. Y si yo no tengo buenos músculos, esa energía no se va a disipar muscularmente, se va a disipar por las articulaciones y por los huesos, ¿vale? Va a ir subiendo, va a pasar por la rodilla. Si mi rodilla está relativamente bien y mi musculatura está relativamente bien, va a subir a la cadera. Pero si en mi cadera no tengo buena musculatura, no estoy bien estabilizado muscularmente, se va a quedar ahí y va a pasar la zona lumbar, ¿cierto? Y hay gente que corre y que le duele la columna lumbar y le duele también la cadera, pero no le duele la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta estabilización muscular, falta más fuerza en el fondo, a nivel de core, abdominal, a nivel de espalda. Bien, al final todos estos músculos están relacionados por cosas que se llaman cadenas musculares, ¿ya? Entonces hay que ponerle un ojo ahí.
Y eso, por eso es importante al final la progresión gradual del ejercicio y estos elementos de nutrición, tiempo entre actividades de fuerza, tiempo entre actividades cardiovasculares, ojo con el sobreentrenamiento, ojo con la sobrecarga crónica, alimentarse bien y hacer ejercicios de fuerza. Ya, es fundamental. ¿Vale? No sé en cuánto tiempo vamos porque se me ha ido cortando la grabación y he tenido que ir entrando haciendo otras grabaciones, pero tengo que llevar unos 35 minutos, puede ser, o más a lo mejor. Bueno, llevamos varios artículos ya analizados. Llevamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 artículos. Bueno, ahora voy a irme a la parte como densa de la... No sé si densa, pero hay varios artículos que decían más o menos lo mismo, o dicen más o menos lo mismo. Hay libros también. Yo he leído muchos libros en mi vida que tienen que ver con entrenamiento. Aquí voy a citar algunos, en español y en inglés. Pero la idea, al final, son las ideas generales de las cosas que traen los libros. Muchas veces redundan en lo mismo. Entonces, por ejemplo, el año 2016, Gapet sacó un artículo bien interesante, ¿ya? Que habla del entrenamiento, o sea, cómo las lesiones, las injurias, le dio risa a un compañero de entrenamiento, al Lucho, la palabra injuria. Pero en salud se ocupa mucho, ¿no? Y en deporte, la injuria, que es una traducción de injury, ¿ya? Y se dice injuria nomás, así como una injuria, una calumnia, se dice injuria, pero es una lesión en el fondo, ¿ya? La paradoja de la prevención de lesiones. Entonces, como este artículo habla de cómo los atletas deben entrenar para no lesionarse. ¿Qué dice esta cuestión? Artículo número 1 de esta serie de artículos científicos. La carga del entrenamiento excesiva, ¿se fijan? Y acelerada aumenta el riesgo de lesiones, ¿ya? O sea que ustedes tienen que tener sí o sí un enfoque gradual y controlado en la carga de trabajo para que esto pueda mantener el rendimiento, ¿ya? Y evitar las lesiones. Nuevamente, ser muy acelerado y ser excesivo en el entrenamiento o tener desconocimiento del entrenamiento puede generar lesiones. Ya lo de desconocimiento, porque puede que te estés entrenando con un entrenador que no es entrenador, ¿ya? Y eso está bueno para una conversa de cerro, ese tema de quiénes están entrenando personas, ¿ya? Y ojo ahí, porque hay hay especialidades. El deporte es una especialidad, ¿ya? Haber estudiado una carrera del área de la salud no te faculta para entrenar personas. De hecho, uno en la universidad, yo soy kinesiólogo, tienes un ramo de deporte, 2 ramos de deporte, ¿ya? Donde muchas veces las personas que te hacen ramos ni siquiera son deportistas, ni siquiera saben de deporte, te pasan cuestiones generales. Lo mismo para los profes de educación física, ¿ya? Que si hay un profe de educación física no significa que el gallo realmente sepa deporte. Lo mismo para la gente que ha estudiado otras actividades que tienen que ver con el deporte. Planificar ejercicios particularmente para cosas como bicicleta, natación, correr y otros deportes individuales y deportes grupales necesitan la especificidad, ¿ya? Por ejemplo, yo me hice mi especialidad en biomecánica, ¿ya? Particularmente en carrera, en locomoción humana, en marcha y carrera, pero particularmente en carrera, ¿ya? Hice mi magíster y hice mi doctorado en carrera. Entonces yo puedo hablar con algún grado de fundamentación de cosas de la carrera. Ahora, no hice mi carrera profesional en programación del ejercicio, ¿ya? En ir a programarle entrenamiento a personas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar esa cuestión. Tampoco la hice en rehabilitación. Tampoco la hice
no sé, en hidratación. ¿Ya? Por eso hay que buscar a los profesionales que certificadamente te puedan dar seguridad con quienes estás trabajando. ¿Ya? O sea, ya pasamos la etapa, ya hay harta universidad, ya pasamos la etapa de esa de que, sorry aquí con los que están escuchando este audio y lo están haciendo, pero ya no estamos en Chile, año 2024, para que alguien que le haya ido bien entrenando se ponga a entrenar gente. Ya, esa cuestión es una negligencia, es como que yo me haya construido mi casa y me voy a poner a venderle casa al resto de la gente sin saber cómo se hace un plano, cómo se calculan los materiales, etcétera. ¿Ya? Sorry la gente que está escuchando esto, pero yo como profesional de la salud no me voy a meter a lo que hacen las enfermeras, no voy a hacer una cirugía de un médico, no voy a hacer una, qué sé yo, una clase de matemática, ¿ya? Tampoco alguien que no haya estudiado el área puede meterse o debería meterse en algo tan importante como el rendimiento de una persona, como es el entrenamiento, porque lo puedes lesionar, lo puedes sacar del ejercicio, en fin. Y al final, te digo algo, la gente que no estudia, el que nada hace, nada teme, y como siempre digo a mis alumnos, lo que pasa con esa gente es que no tiene ética, no tiene la ética que tú obtuviste cuando estudiaste, ¿ya? O que tú tuviste como profesional. Por lo tanto, como el que nada sabe, nada teme, ese sujeto tú vayas a llegar lesionado y te va a sobrecargar igual. Te va a lesionar igual, porque como no sabe, te va a lesionar, ¿vale? Ya, ese fue mi descargo a la... Es que yo, de verdad, habiendo tantas posibilidades de capacitarse ahora, de sacar certificados, podéis estudiar en cualquier parte del mundo si queréis, de manera accesible, por internet, no hay para qué ir presencial. No encuentro sentido que alguien esté entrenando gente sin haberse preparado mínimamente un poco. Así, se entendía antes cuando la gente, los profes que hay acá, por ejemplo en Conce, que son profes históricos que han tenido campeones, no sé, pues, regionales, campeones sudamericanos, panamericanos, que son gente que no estudió, pero que sí fueron los que partieron con esto y han aprendido como desde ellos crearon la escuela. En ellos sí se entiende, gente vieja ya un montón de tiempo haciéndolo. Pero en alguien que no ha estudiado nada, no tiene sentido. Ya, bueno, punto seguido, artículo número 2, ahí vienen las funas ahora por internet, ya se está saliendo gente, ya se está empezando la gente a desinscribir del podcast y todo eso. Bueno, tenemos un segundo artículo, el año 2016, ya de Soligard. Este artículo, el número 2, exploró cómo la carga de entrenamiento, cuando es hecho progresivamente, reduce la incidencia de lesiones en los deportistas, ¿ya? Ahora, aquí se subraya algo que es bien importante en este artículo, así como en las conclusiones. La importancia de ajustar la carga, ¿ya? Ajustar la carga significa que ajustar la carga diaria para lesiones. A eso se refiere. O sea, hoy día fui a entrenar, dormí mal, no comí, o sentí mira, ¿sabes qué? Ando apretado. Perfecto, no te voy a hacer el test máximo hoy día, te lo voy a hacer la otra semana. Hagamos hoy día otra cosa. Hagamos algo de juego. Juguemos. Hagamos un ejercicio de reacción. Hagamos un ejercicio de visualización. Hagamos un ejercicio de técnica. ¿Ya? O sea, la importancia de el ajuste diario de las cargas. Ahora, no es necesario tener un entrenador para ajustar las cargas. Esta es una cuestión, como lo decía en el podcast anterior, que es como personal. Yo tengo que hacerme la pregunta cuando voy a entrenar. Independiente que tenga programado hoy día para correr, no sé, 3 horas, tengo que preguntarme, ¿estoy en condiciones para correr 3 horas? De manera alimentaria, nutricional, descanso, sobreentrenamiento, o sea, entrené ayer, voy a entrenar mañana, ¿cómo estoy? ¿Bien? Esas cosas las tengo que hacer, y me lo tengo que preguntar, ¿vale? Bueno,
tercer artículo, ¿ya? Esto fue un artículo de principios de entrenamiento, un libro, ¿ya? De lo que está, la ciencia que está detrás del entrenamiento atlético, de performance, o sea, de gente que saca resultados. Entonces, este concepto, bueno, ¿qué es lo que dice esta cuestión? Este concepto de la sobrecarga, ¿cierto? Que debe ser progresiva, no solamente es fundamental, sino que es esencial para mejorar el rendimiento, ¿ya? Al que le interese ir a este libro, acá te presentan cómo el aumento gradual de la carga se debe generar en términos de frecuencia, es decir, tú vas a tener una fórmula para ir aumentando la frecuencia del entrenamiento, ¿ya? En días, bien, o cómo intercalas la frecuencia de entrenamiento de fuerza y de resistencia o cardiovascular. Después la intensidad, porque yo puedo tener, por ejemplo, cuatro ejercicios por semana, 4 sesiones por semana, pero la intensidad de esos días puede ir cambiando, ¿ya? Y el tiempo, o sea, en cuánto tiempo esta frecuencia y esta intensidad me va a llevar a adaptaciones fisiológicas positivas para maximizar mi rendimiento y para evitar lesiones. Y ahí está la ciencia, de nuevo, o sea, cómo yo tomo a alguien o cómo yo me tomo a mí mismo y me exijo lo máximo que pueda, ¿cierto? Para que yo tenga recuperación muscular, tenga neovascularización, tenga aumento progresivo de mi rendimiento, pero sin caer en un sobreentrenamiento, sin caer en una fatiga. Esa ciencia, esa cuestión es fundamental. Hay que aprenderla, hay que saberla, hay que entrenarla, ¿ya? Ahora, otro artículo de Thomson Scientific te plantea inclusive cómo aumentar el peso, ¿ya? O sea, cuando yo hago ejercicios de fuerza, yo tengo ciertas fórmulas, ciertas estrategias para aumentar gradualmente el peso y la intensidad del entrenamiento, ¿ya? ¿Por qué? Resulta que así como se desarrolla el músculo, ¿ya? También, así como hay una salud muscular, salud cardiovascular, ¿ya? También hay una salud ósea. Hay una salud ósea, hay una salud endocrina, hay una salud articular. Hablemos particularmente ahora de la salud ósea, el hueso, ¿ya? El hueso, hay dos tipos de hueso, ¿ya? Está el hueso esponjoso, que es como una esponja, así, y forma la parte central del hueso, bien, es la parte más flexible, por decirlo así, del hueso. Y está el hueso cortical, bien, hay un hueso más duro en la parte externa del hueso, la que tú te pegas, así, por ejemplo, en la pantorrilla, en la tibia tú te pegas y esa parte te duele, bien. Ahora, este hueso, haciendo la similitud con una casa de nuevo, es como unir cemento con madera, hacer una casa que sea de cemento y de madera, ¿ya? Ahora, lo más flexible entre el cemento y la madera es la madera, pero lo más firme, o lo que resiste más cargas compresivas, es el cemento. Ahora, no estoy seguro si las cargas compresivas entre el cemento y la madera es el cemento siempre. La madera es súper buena en términos mecánicos, pero no sé bien cuál resiste más cargas compresivas. Pero en términos de flexión o de rigidez, la madera es menos rígida, ¿ya? Es menos rígida que el cemento y por lo tanto es más viscoelástica, o es viscoelástica porque el cemento no es viscoelástico, y es capaz de soportar carga en diferentes formas. Ahora, cuando yo hago ciclos de carga, que se llaman así, ciclos de carga, que son la cantidad de veces que yo cargo, no estoy hablando ahora de velocidad, no estoy hablando de impacto, no estoy hablando de ciclos de carga, la cantidad de veces que una persona pisa el suelo, ¿ya? Si yo
entreno, por ejemplo, mis entrenamientos son de 2 horas. Yo estoy entrenando a mi cuerpo para que los ciclos de carga sean de 2 horas, ¿ya? Y esa recuperación, y con una cierta recuperación de 24, 48 horas, incluso 36 horas, ¿ya? Pero si yo empiezo a aumentar los ciclos de carga de manera exponencial o abrupta, si yo estoy corriendo 10 kilómetros y de repente me pongo a entrenar en la semana, a correr, no sé, 2 o 3 semanas seguidas empiezo a correr 25, 21, aunque sea a la misma velocidad, yo aumenté el tiempo. Como aumenté el tiempo, aumenté los ciclos de carga. Como aumenté los ciclos de carga, aumenté la carga energética al hueso. Como aumenté la carga energética al hueso y le estoy dando poco descanso, ese hueso no va a poder, al igual que en el músculo, cuando se generaba la síntesis proteica, la síntesis ósea, acá no se va a generar, o se va a generar de manera errada, bien, vamos a tener que el hueso, cuando no es capaz de regenerarse como corresponde, se empieza a inflamar, ¿ya? Y una de esas inflamaciones, que es la periostitis, ¿ya? Del periósteo, habla del hueso perióstico que hablé hace poco, se te empieza a inflamar y empieza a doler. El problema con eso es que el aumento de ciclos de carga que genera periostitis son súper fregados, son dolorosos, son de largo plazo, ya no se te va a pasar rápidamente, y son engañosos, ¿ya? Y es bueno que estés escuchando este audio porque la periostitis es engañosa. Tú vayas a correr 20, por ejemplo 21 hoy día, y te va a doler un poco la tibia, ¿vale? Pero es domingo, pero vaya a entrenar el martes y no te va a doler, ¿vale? Vaya a volver a correr el viernes, por ejemplo, y te va a volver a doler, pero ahora te va a durar un poquitito más el dolor, o te va a demorar un poquito más en doler, en que se te pase el dolor, y va acumulando, y va así, es acumulativo. La periostitis va acumulando ciclos de carga. Entonces, es importante saber que esa periostitis, por aumento de los ciclos de carga, hay que darle, o bajas tu volumen de entrenamiento, o aumentas tu volumen de fuerza. A eso también tiene que ver con la disipación de fuerza. Muchas veces tiene que ver la periostitis con la técnica de carrera, ¿ya? El sujeto es muy... tiene una street, tiene una frecuencia, perdón, tiene una longitud de paso muy largo. Cuando la longitud del paso son muy largos, no excesivamente largos, sino que son más largos, la gente empieza a caer con el talón, taloneando, ¿cierto? Y da lo mismo si tienes un pie pronador, pie supinador o lo que sea, pero el apoyo de talón aumenta las cargas reactivas en la tibia. Si tú, aparte de correr de talón, aumentaste los ciclos de carga por el tiempo, eso puede influir en una posible periostitis tibial, ¿ya? Que es dolorosa. De ahí la periostitis tibial, y de ahí el síndrome de la cintilla iliotibial, uno de los dos va a venir antes, y de ahí una inflamación meniscal, etcétera. Entonces hay que ponerle ojo a ese tipo de cuestiones, ¿ya? Un día vamos a hablar particularmente de esas lesiones, ¿no? Y cómo controlarlo desde las estrategias biomecánicas. Pero por lo pronto decirles que una forma de cambiar las estrategias de carrera es, como una solución fácil, es corriendo más con el metatarso, ¿ya? Empezar a aumentar la frecuencia, o sea, correr con el metatarso aumenta tu frecuencia de paso, la cadencia. Y hay que hacerlo conscientemente. Si tú lo haces inconscientemente no va a pasar. Y para eso lo puedes entrenar colocándote algún velcro en la zapatilla, en la parte justo donde va la cabeza, en los metatarsianos. Los metatarsianos son, antes de los dedos están los metatarsianos en el pie. Y salir a correr con eso. Obviamente no mucho rato porque te podría generar una ampolla. Más que nada eso es para darle un feedback a tu cuerpo de cómo se debe correr. Entonces, esa es una estrategia muy fácil, muy barata, pero altamente eficiente de cambiar
el impacto articular a nivel tibial, de tibia y rodilla, que te puede servir también en carreras largas, si es que corres mucho de talón o si te empieza a doler la tibia o la rodilla. Acuérdate de este podcast y adelanta tu tronco, ¿cierto? Empieza a correr con la parte anterior de tus pies y eso va a hacer que aumente tu frecuencia de paso y eso va a hacer que baje el impacto articular en la tibia y en la rodilla y eso va a hacer que puedas correr más tiempo durante más rato. O terminar la carrera si es que estás muy, muy fregado, ¿ya? En fin. Ahí vamos ya en un buen rato, 38 minutos desde este último paso. O sea, ya mucho más rato porque al comienzo igual hablé un poco. Ya, gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el entreno? Espero que vaya bien. Todavía nos quedan un par de artículos aquí, lo voy a hacer un poquito más rápido. El que va en bicicleta ahí, andando en bicicleta, compadre, cuidado con los autos que van al lado. El que va corriendo ahí, fíjate que en el cemento, y el que va en el cerro, fíjate de las ramas, el viento, bien. El que va nadando, que siga nomás ese ritmo, bien. Ahí el que va en el auto, atento a las condiciones del tráfico, viejo, igual, déjame un comentario. Y el que va caminando, con mayor razón, me puede dejar un comentario y un compartir. Compartan esta cuestión, creo que puede ser interesante para su grupo de entrenamiento. Compártanme ahí con quién están entrenando. Por lo menos acá lo compartió la gente de los... Epic lo compartió, el Claudio, ¿cierto? De Everest Team también lo compartió. ¿Qué más lo compartió? Bueno, varios amigos de Diego Cuadra de Dreams Temuco también lo compartió. Atletas de escaso rendimiento también. Así que bueno, vayan compartiéndole. Ya, vamos a seguir, darle un poquito más de ritmo a esta cuestión, ¿ya? Ahora, un quinto artículo bien de un libro también del Journal of Athletics Training 2021 habla del monitoreo de las cargas de entrenamiento. O sea, monitorear y ajustar las cargas de entrenamiento es fundamental. ¿Y cómo las monitoreo? Bueno, está Training Peaks. Yo creo que varios acá ocupan Training Peaks. El mismo Garmin te permite ir monitoreando. Y una cosa que es tarea para nosotros, ¿no? Los que estamos en grupos de entrenamiento, es agarrar las sesiones de entrenamiento y cuando uno haga el resumen en Garmin, pueda poner, aparte del esfuerzo, o sea, cuánto viste que Garmin te pregunta de 0 a 10 con las caritas, cómo anduviste de cansado, su sensación de entrenamiento, de fatiga. También cuál fue el grupo muscular que tú sobrecargaste, ¿ya? Y cómo fue el entrenamiento, porque al final tú podrías ver durante el tiempo, aquí esto para los que son más organizados lo pueden hacer en un Excel, pero el Garmin te da la posibilidad. Entonces te dice cuál es el tipo de entrenamiento, cuáles fueron los grupos musculares que tú ocupaste más. O sea, yo por ejemplo ocupo el reloj para entrenar sesiones de fuerza cuando entreno y pongo ahí, no sé, fueron pectoral, fue glúteo, fue etcétera. Entonces sé también cómo se va sobrecargando mi musculatura. Ya, yo obviamente, como tengo más conocimiento, tengo una conciencia del entrenamiento que es mayor que la de personas que no tienen conocimiento. O sea, una cuestión bastante obvia, pues como la gente que se maneja en mecánica de auto. Obviamente esa gente escucha el auto, sabe qué es lo que pasa. Yo, mi auto, no sé, cuando con suerte sé que hay que cambiarle el aceite. Ya, sigamos. Hay otro artículo también interesante que hace hincapié en que los procesos individualizados, ¿ya?, pueden interferir con los procesos grupales, ¿ya? O los procesos grupales pueden interferir con los procesos individualizados. Entonces hay que ponerle ojo a esto porque obviamente tengo amigos que entrenan, que tienen planes de entrenamiento individualizados, que están haciendo sesiones de PF, además están entrenando en los días que no entrenan con el grupo, la planificación del entrenamiento, y además están entrenando en un grupo. O sea, los locos, aparte de tener
que meterle cabeza a su entrenamiento, porque para entrenar hartos días hay que meterle cabeza. Tienen 3 entrenadores, si se dan cuenta. Uno el del PF, ¿ya? Otro el individualizado. Y otro el de la sesión grupal. Y esos 3 no conversan, o muchas veces no conversan. Y es más, de esos 3 debería haber uno que sea el head coach. O sea, que normalmente debería ser el que... y debería manejarse más el que te toma como individualizado, el personalizado. Ese debería ser el head coach, la cabeza de los entrenadores. Y ese decirle al PF, ¿cierto?, qué es lo que va a hacer. Y ese decirle al del grupo qué es lo que más o menos, o qué es lo que más o menos está haciendo la persona. Eso debería estar en comunicación para que el que está entrenando al grupo sepa por qué este compadre hoy día va a estar con freno de mano, o por qué está pidiéndole secta al entrenamiento, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con la interrelación que debe existir entre los sujetos que entrenan gente, ¿ya? Bueno, ¿sabes qué? Tengo más artículos, pero dicen básicamente lo mismo. Estoy fíjame, o sea, creo que las cosas principales los dije al comienzo, como que me auto boicoteé con mi con mi evolución. No, es lo mismo. La única diferencia es que después me fui a buscar artículos de mejores revistas, de Plus One. Y entonces, ejercicios de cardiovascular y de fuerza mejoran tu rendimiento, pero también reducen el riesgo de fatiga y el riesgo de lesiones. Y acá hay algo bien bueno, un par de temas antes de ir terminando, por si lo estoy aburriendo, ¿ya? Tiene que ver con el entrenamiento funcional, ¿ya? El HIIT, ¿ya? O el entrenamiento funcional de alta intensidad, no necesariamente el HIIT, pero ejercicios de alta intensidad, de corta duración, de 5 minutos, ¿ya? O de 3 minutos, va a depender un poco cómo lo vean. Ahí está el artículo, ¿ya? Este artículo es del 2023. Son efectos del ejercicio funcional de alta intensidad en el rendimiento deportivo y la performance deportiva específica, ¿ya? Entonces, o sea, primero estas sesiones de entrenamiento funcional son más cortas. O sea, tú en media hora de entrenamiento funcional te vaya a aplicar una gran cantidad de grupos musculares, ¿ya? En una hora también. Entonces es poco tiempo y una gran carga que mejora, por un lado, la aptitud física, porque mejora también el consumo de oxígeno. Y ahí, por otro lado, reduce la tasa de lesiones en atletas. Entonces, por ejemplo, el HIIT, los ejercicios interválicos de alta intensidad, creo que por ahí los conocen o lo han escuchado, no solo mejoran la fuerza, ¿ya?, sino que también está demostrado que mejoran el consumo de oxígeno, mejoran el VO2 max, ¿ya? Mucha gente está enfocada en mejorar su VO2 max, ¿cierto? Pero no necesariamente los que tienen más VO2 max son los que ganan las carreras, ¿ya? Los que tienen un buen consumo de oxígeno, pero los que son capaces de mantener más tiempo ese alto consumo de oxígeno realmente son los que llegan a la meta, a ganar, ¿ya? Y el consumo de oxígeno tiene el consumo de oxígeno pico, el consumo de oxígeno del meseta, el consumo de oxígeno máximo, y hay diferentes formas de medirlo, ¿ya? ml kilogramo minuto y etcétera. Hay varias formas de hacerlo, bien, pero al final el resumen de esto es que estos ejercicios de alta intensidad mejoran tu consumo de oxígeno, mejoran tu fuerza, ¿ya? Eso. Bien. Pero ya dije mucho más de 10 artículos científicos. Ahí van a estar en los comentarios. Bueno, gente, muchas gracias. Estimada amiga, estimado amigo. Hoy hemos aprendido, ¿cierto?, que la progresión gradual no solo mejora su rendimiento,
o tu rendimiento, o el de tus amigos, o el de tus partners, o el de tus entrenados, sino que también es una estrategia fundamental para prevenir las lesiones. Eso quedó súper claro. Los estudios que revisamos nos mostraron que avanzar de manera controlada, pero también ajustada a nuestras capacidades, es la clave del éxito a largo plazo. Bueno, te invito entonces a que revises y vayas a revisar tu plan de entrenamiento, si no tienes uno, que te ayuden a hacerlo, y asegurarte de que estás avanzando de manera gradual y de manera segura. Lo principal al final, de todo esto es que escuches tu cuerpo y hagas los ajustes que sean necesarios para que no te lesiones. ¿Ya? Un adelanto del próximo capítulo, estimada gente. Veremos, vamos a explorar. ¿Qué pasó aquí? Alerta. Alerta de tormenta, me avisa. Disculpen. Vamos a explorar las estrategias de recuperación adecuadas. Esto está bueno. Ya, estrategias adecuadas. Vamos a ir a buscar la mejor estrategia, ¿ya? Para recuperarse. El sueño, el descanso apropiado, terapias de recuperación, las medias compresivas, el agua caliente, agua fría, agua de hierba, agua de cannabis, ya, lo que sea, masajes descontracturantes, masajes contracturantes, todo ese tipo de cuestiones, ya, todo lo que hay en el mercado lo vamos a ver para ver cómo recuperamos, cómo hacemos buenas estrategias de recuperación, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que están haciendo la gente, en fin. Bueno, amigos, gracias por acompañarme en este viaje hacia un entrenamiento más inteligente y efectivo. Nos escuchamos en el próximo episodio de 10x Sport Science. Un abrazo, que estén bien, suscríbanse y sigan entrenando con ánimo. Abrazo mi gente, que estén muy bien.